Y como les decía Carolina, pero bueno, antes de, quiero aprovechar mis dotes de políglota. Etienne, okay. Ah, sí. Ah, do you speak English? Do you speak Spanish? Etienne, bienvenue dans votre maison. ¿Ustedes qué aplauden si no saben lo que yo dije? ¿Cómo? No. No, sí, bienvenido a nuestra casa. Ok, hoy es un día muy especial. Como les decía Carolina, estuvimos el miércoles en la cumbre departamental de pastores allí en Duitama y nos estuvo acompañando el pastor Héctor Pardo. Él es una de las personas que está organizando esta marcha, que este es un preámbulo para lo que va a venir en el 2033. Quiero dejárselos en el corazón. Este es un preámbulo para lo que se va a dar en el 2033. ¿Y sí saben qué se va a dar en el 2033? Se van a cumplir 2000 años de la resurrección de Cristo. Y se quiere hacer una celebración muy especial en este sentido. Por eso, aunque es el propósito de esta marcha, es poder levantar, que la iglesia se levante, que la iglesia se despierte y poder levantar una voz en medio de tiempos tan turbulentos que están sucediendo. No sé si nos damos cuenta de lo turbulentos que son estos tiempos. Hay un propósito mundial y quiero dejárselos en el corazón. Hay un propósito mundial, todo lo que está pasando en este tiempo, de lo cual no ha sido ajeno. Ustedes mismos han visto lo que fue la inauguración de los Juegos Olímpicos, lo que está sucediendo nuevamente con el proyecto de ley que está allí, que lo van nuevamente a radicar frente a el famoso inconvertible sobre el cambio de género. Todo lo que está sucediendo hay un propósito. ¿Y saben cuál es el propósito de lo que quieren hacer con el cristianismo? Quieren proponerse que el cristianismo sea solo historia, que sea un registro histórico. Nos dio el pastor Héctor Pardo cifras alarmantes de lo que está sucediendo, de lo que se está organizando a nivel mundial. Esto no solo es lo que está pasando aquí en nuestro país. Hay una agenda que se propuso que el cristianismo sea solo historia. Y yo hago una pregunta: ¿Jesús es solo historia? Jesús es vida, Jesús es realidad, Jesús es el único que puede traer un cambio. Muchos de pronto estamos diciendo, sí, pero ¿de qué sirve orar? Hace 8 días oramos y ¿qué pasó por Venezuela? Quiero decirles, cosas están sucediendo. Cosas están sucediendo, no todo ya está escrito, porque el pueblo de Dios se ha levantado. Y quiero en estos 20 minuticos, porque no nos vamos a demorar mucho hoy, vamos a salir allí, tenemos un plan de poder, ¿quiénes vamos a estar en la marcha? Mi gente. Bien. Porque a la final no hay cosas. O sea, hay cosas que nunca van a suceder si nosotros como hijos de Dios no nos involucramos. Nunca va a suceder nada en nuestra nación, nunca va a suceder nada en nuestra tierra si nosotros como hijos de Dios no nos involucramos. Por eso he llamado a esta pequeña reflexión: Dios no trabaja solo. Dios no trabaja solo. Y allí es donde nosotros podemos ver, según su palabra, que la manera o Dios ha planeado formas en las cuales nosotros como sus hijos nos conectemos para que lo que dice la palabra, para que lo que declara la palabra sea hecho sobre nuestra tierra. Carolina hacía mención a 2 de Crónicas 7, 2 de Crónicas
7. A segunda de Crónicas 7. Allí es muy clara la palabra que le dio el Señor a Salomón. Si mi pueblo, mira que dice, si mi pueblo. ¿Cómo? No. Si mi pueblo. No. Si mi pueblo. Ah, duro, don Juan. No. Si mi pueblo. ¿Cómo? No. Si mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado. Hay un propósito, o sea, hay un pueblo que invoca su nombre. Hay un pueblo que declara su nombre. Hay un pueblo que cree en su nombre. Es ese pueblo, no solo el pueblo que cree, porque todos creemos. De una u otra manera, muchos creen en Dios. Muchos creen en Dios. Pero el Señor le dijo a Salomón, si el pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, o sea, el pueblo que declara mi nombre, el pueblo que manifiesta mi nombre, el pueblo que está manifestando, declarando, alabando, reconociendo mi nombre, es sobre ese pueblo, si ese pueblo se humilla. Ok, ya hay unas condiciones. Humillación. Mientras venía caminando hacia aquí, el Señor, me hacía recordar, todo tiene su precio. Y aunque la vida cristiana es por gracia, aunque se ha manifestado la gracia sobre nosotros, todo tiene su precio. Y para poder disfrutar de algo, todo tiene su precio. O díganme, ¿quién no disfruta de unas buenas vacaciones sin tener que pagar de pronto en algún lugar, en algún hotel? ¿Quién en algún momento no disfruta de una buena película sin tener que pagar un servicio de streaming o algo así? A no ser que, pues gracias a Dios ya con TDT podemos disfrutar de algunas cosas. ¿Quiénes tenemos TDT? Uy, ustedes que son Netflix, Amazon, Disney Plus. Los que estamos disfrutando los Olímpicos, TDT. Pero todo tiene su precio. Y el Señor, que le dijo a Salomón, si mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, ahora sí, se humilla. Vayamos un momentico allí. Segunda de Crónicas, capítulo 7. Versículo 11. Miren lo que dice. Ahora, podríamos quedarnos mirando lo que sucedió antes o lo que pasó antes del momento en que el Señor se le aparece a Salomón durante la noche y habla con él. Podríamos quedarnos aquí mirando qué hizo Salomón, qué hizo el pueblo, porque el pueblo se esforzó por levantar el templo que Dios le había dicho a Salomón que... ¿no? Ok, me acaban de informar que no hay empanadas esta mañana, porque vamos a salir temprano. No, mentiras. Ahorita al final les voy a decir algo. Para no... Entonces, versículo 12. Entonces el Señor se le apareció a Salomón durante la noche y le dijo, he escuchado ¿qué? He oído. Bueno, leámoslo en la Reina Valera 60. Ok, voy a leerlo en Reina Valera 60. Dice allí que lo primero que hizo el Señor, allí apareció, versículo 12, y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo, ¿qué le dijo? Ok. El Señor le hubiera hablado a Salomón si Salomón no hubiera hablado con el Señor. Dios no trabaja solo.
A veces estamos esperando que Dios responda a nuestras oraciones. A veces estamos esperando que Dios actúe sin nosotros hacer nada. Algo que movió al Señor a hablar con Salomón es que Salomón le oró. Salomón le oró. Y aquí es donde yo quiero rápidamente decir algunas cosas. Uno de los pasajes más citados en la Escritura que escuchamos muchas veces acerca de la oración es lo que dice Santiago 5:16. Y Santiago 5:16 dice allí: la oración eficaz del justo puede mucho. Si nosotros siempre hemos dicho que la palabra trae algunas condiciones para que lo que declara el Señor sea hecho. A veces nosotros solo podríamos decir la oración puede mucho, pero habla que es la oración eficaz del justo puede mucho. O sea, no solo orar es efectivo. No solo orar es efectivo. Por eso podríamos hacernos aquí una pregunta. ¿Qué es la oración efectiva? Bueno, si examinamos Santiago 5:16, vemos que solo cierta clase de oración hecha por cierta clase de personas puede mucho. ¿Cuál es la cierta clase de oración? Oración eficaz. Ya vamos a explicar un poquitico esto. ¿Y cuáles son las ciertas clase de personas? Los justos. Entonces, la cierta clase de oración, la eficaz. La cierta clase de personas, los justos. Ahora, si alguna oración es efectiva, según este pasaje, porque hay una oración eficaz, hay una oración efectiva hecha por el justo que puede mucho, pues podríamos sacar la conclusión que también hay oraciones inefectivas. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo podríamos diferenciar entre una oración efectiva y una oración inefectiva? Santiago 5:16 y 17 nos responde, ¿cierto? Santiago 17 dice: la oración eficaz del justo puede mucho. Pero si nosotros miramos Santiago 5, el versículo 16 también, del mismo capítulo, podemos responder aquí a esta pregunta. Miren lo que dice Santiago 5, 16 y 17. Dice, voy a leerlo en la palabra de Dios para todos. Voy a leerlo allí en esta versión. Versículo 16. Por eso, confiésense sus pecados unos a otros y luego oren unos por otros. Hagan eso para que Dios los sane. La oración de quien está bien con Dios es poderosa y efectiva. Elías fue un ser humano como cualquiera de nosotros y pidió que no lloviera y no llovió por 3 años y medio. Después oró otra vez, llovió y la tierra produjo su cosecha. Entonces, ¿qué nos está diciendo allí Santiago 5, 16 y 17? Dice que cuando Elías oró para que no lloviera, no llovió por 3 años. ¿Fue respondida la oración? Y cuando Elías volvió a orar para que lloviera, fue respondida la oración también. Entonces, una característica de una oración efectiva es que la oración efectiva es respondida. No hay oración que no se quede sin responder. El problema está en cómo creemos nosotros o cómo esperamos que sea respondida. El sí es una respuesta. El no es una respuesta. Y el silencio es una respuesta. Muchas veces Dios dijo qué hacer. Muchas veces Dios dijo qué no deberían hacer. Pero también muchas veces Dios se quedó en silencio. En silencio. Pero cuando nosotros oramos y cumplimos lo que dice su palabra para orar, por eso es que el versículo 16 dice que primero confesemos nuestros pecados unos a otros. O sea, ¿qué condición debe haber allí? Que no debe haber entre nosotros
nada en nuestro corazón hacia algún hermano, nada en nuestro corazón. Si hay algo hacia algún hermano, si hay algo que está interrumpiendo, si hay algo que está dañando la comunión en medio entre nosotros, debemos buscar sanar eso, debemos confesarlo, debemos hablar con nuestro hermano, que allí es donde el Señor dice que cuando hacemos esto, Dios nos sana. Dios nos sana. Después de que nosotros confesamos nuestros pecados unos a otros, o sea, somos vulnerables, reconocemos nuestras faltas unos a otros, ahí sí, la palabra nos anima, ahora sí oren. Porque ¿cómo pueden andar dos juntos si no están unidos? Dice la palabra. ¿Cómo pueden andar dos juntos si no están unidos? ¿Y qué es lo primero que separa la unidad? ¿Qué es lo primero que daña la unidad? Lo que hay en el corazón del uno hacia el otro. Que seamos todos iguales, no. Que vamos a tener dificultades, sí. Que obviamente vamos a tener diferencias, sí. Pero en medio de las diferencias, en medio de las dificultades, hay cosas que nos unen, que son más fuertes que la diferencia que en algún momento nos puede separar. Entonces nosotros debemos, ¿cómo estamos con nuestros hermanos? ¿Cómo estamos con el que está al lado nuestro? ¿Hay algo en nuestro corazón hacia tal persona? Pues ahí ya hay una barrera, ahí ya hay un impedimento para que Dios responda a nuestra oración. Y eso aquí hablándolo a nivel personal. Pero conforme a lo que va a suceder hoy, que nos da tristeza, yo les contara muchas cosas, nos da tristeza, pero al menos está creciendo en el corazón de pastores de la ciudad, de poder estar juntos. El Sogamoso es el lugar donde hay más congregaciones en Boyacá. Somos más de 60 congregaciones en Boyacá. Y estamos trabajando unidos unos 6, 7 pastores de la ciudad. Y no vamos a dejar de hacerlo. Yo le doy gracias a Dios, en algún momento había algo hacia algunos pastores, lo hablamos, lo confesamos. No permitimos que nada dañe las relaciones entre nosotros. Lo que está de nosotros hacer, porque lo que está de nosotros hacer pues ya depende de ellos. Pero si yo quiero ver mi ciudad cambiada, que es el anhelo, ver mi ciudad transformada, pues yo tengo que buscar la unidad con los otros, porque somos un cuerpo. Y si no creemos en esto, me atrevo a decir que estamos pecando. Si no creemos en la unidad y si no buscamos caminar unidos, estamos pecando. Porque ese es el anhelo de Cristo. Somos el cuerpo de Cristo. Somos la esposa de Cristo. Y si yo no camino unido, estoy negando a la esposa de Jesús. Se los quiero dejar ahí en el corazón. Esto es algo serio. A veces tomamos la unidad como el motivo, qué motivo tan lindo, los pastores caminan juntos, vamos a cantar juntos, Y en el corazón, odio, rencilla, envidia, egoísmo. Nosotros, mire, sin querer decirlo, nosotros de manera individual hemos tenido que perdonar a muchos. De la manera como se actúa, de la manera, ya decido mi corazón, guardo mi corazón. Pero no permito que nada dañe la unidad que Cristo quiere. ¿Saben que esa fue la oración de Jesús? Una oración Jesús la hizo para que sus discípulos aprendieran a comunicarse con el Padre. Pero hubo una segunda oración manifestada en la Biblia que fue el corazón de Cristo. Padre, que sean uno. Y si yo no tomo en serio esas palabras, entonces ¿qué es lo que estoy viviendo? Si yo no tomo en serio que Jesús mismo clamó por ser uno, Jesús mismo, el que murió por ti, el que murió por mí, el que nos tiene, nos ha bendecido, el que ha derramado su gracia, sí, ese también clamó que fuéramos uno. Entonces pregunto yo, ¿no tendrá sentido ponerle cuidado a esas palabras? Y luchar por eso. Cada cosa tiene su precio. Cada cosa tiene su precio. ¿O es que ustedes no creen que yo he pagado un precio recibiéndolos a ustedes?
Todo tiene su precio. Cuando comienza un matrimonio no hay un precio que pagar. Nos negamos nuestra individualidad, tenemos que abandonar nuestra individualidad, tenemos que abandonar nuestra independencia para entrar en codependencia con la persona que estoy haciendo un pacto. Hay un precio que pagar. Eso no todo es color de rosa, eso no todo es como las películas románticas que presentan que todo, y comieron y vivieron felices, y comieron perdices. No, eso parece novela mexicana. Se levantan las rencillas, todo tiene un precio. Entonces, ¿cómo podemos estar seguros de qué clase de oración debemos hacer para que sea efectiva? Bueno, hay dos declaraciones de Jesús en el Evangelio de Juan que nos dan algunas guías claras, alguna idea clara de lo que debemos hacer para que nuestra oración sea efectiva. Primero, Juan 14:13. Juan 14:13 declara: todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré. Si solo nos quedáramos con esta condición, podríamos pensar que cuando yo oro en el nombre de Jesús, ya todo es hecho. Sí, cuando yo ya pido algo en el nombre de Jesús, ya todo es realizado. Hay una segunda condición. Entonces la primera, que debemos orar al Padre en el nombre de Jesús. Y lo segundo es lo que dice Juan 15, versículo 7. Mire lo que dice Juan 15, versículo 7. Si ustedes permanecen en mí y son fieles, ¿a qué? A mis enseñanzas, pidan lo que quiera y se les dará. Hay otra condición, una en el nombre de Jesús, y la otra es que ¿qué es permanecer en Él y ser fiel a lo que Él nos enseñó? Recordemos que cuando Jesús nos enseñó a orar, nos dijo: Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. ¿Y cuál fue la siguiente frase? Hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. Aquí es donde está enmarcado eso. Si ustedes permanecen en mí y son fieles a mis enseñanzas, cámbienle enseñanzas por corazón, cámbienle enseñanzas por voluntad, cámbienle enseñanzas por deseo. Si ustedes permanecen en mí y son fieles a mi corazón, si ustedes permanecen en mí y son fieles a mi voluntad, si ustedes permanecen en mí y son fieles a mi deseo, porque la palabra de Dios es la manifestación de su corazón, de su voluntad, de su deseo. Por eso son dos aspectos en los cuales nosotros debemos orar: pedir en el nombre de Jesús. ¿Por qué pedimos en el nombre de Jesús? Porque nosotros mismos no tenemos autoridad. La autoridad que nosotros tenemos es la autoridad que viene de Cristo sobre nosotros. Cuando nosotros hemos entregado, cuando nosotros hemos sometido nuestra vida, cuando nosotros le hemos dado nuestra vida a Jesús, su voluntad, su autoridad viene sobre nosotros. Fue lo que Jesús le dijo a los discípulos allí en Mateo 28. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, podríamos decir, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por esto, por esta razón, por esta declaración, por esto que les estoy diciendo, vayan y hagan discípulos a todas las naciones de la tierra. Ustedes, venía una imagen de en algunos países los agentes de tránsito o los semáforos son personas que están allí paradas como en una pequeña torrecita. Si han visto en algunos países, son personas en una torrecita y con un pito, y entonces van. ¿Quién es esa persona frente a la mole de carros que se están moviendo ahí? ¿Esa persona es más fuerte que esa mole de carros? No, de un carro quiera se lo lleva. Pero ¿por qué los carros le obedecen?
¿Por qué los conductores le obedecen? Porque esa persona que no es autoridad para ellos, sí representa una autoridad de la ciudad para los que están conduciendo. Eso es lo que pasa con nosotros. No, en nosotros mismos no hay autoridad. Por eso Jesús le dijo a Pedro, le dijo: bien Pedro, bien has dicho que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, porque sobre esa declaración, sobre la roca, sobre esa afirmación, es que yo edificaré mi iglesia. Cristo le dice a Pedro sobre el hecho de que yo soy el Hijo de Dios, que yo soy el Hijo de Dios. Sobre esa realidad es que Él va a edificar su iglesia, y sobre esa manifestación es que las puertas de la muerte, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entendemos por qué es necesario que la iglesia se levante. El enemigo está trabajando, no ha dejado de trabajar. Y nosotros creemos que ya, pues igual nos vamos a ir al cielo y que todo esto se acabe, y pues igual que ya no suceda más. Y realmente tomando la muerte, tomando control sobre nuestras generaciones, la muerte tomando control sobre nuestra tierra, la muerte tomando control sobre las naciones, y los hijos de Dios, de quien Cristo declaró que el Hades no prevalecerá contra su iglesia. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Yo no sé qué sintieron ustedes, pero cuando yo vi, y así se me hizo como tan raro y tan, que en el desfile de drag queen que hubo allí en la inauguración, en donde hicieron la analogía o la burla más bien de la última cena, había una niña. ¿Cuál es el mensaje que nos están dando? ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Su iglesia, su esposa, su cuerpo, sobre quien Él derramó autoridad. Esa es la razón por la cual hoy nos vamos a levantar juntos. Hay una autoridad. La autoridad delegada se da en diferentes esferas. O sea, hay diferentes esferas de influencia. Yo no tengo una influencia sobre la ciudad. La esfera de influencia que Dios me dio en función del ministerio de pastor que estoy trabajando, que estoy haciendo, mi influencia de autoridad está sobre aquellos que me reconocen como autoridad para sus vidas. Yo no sé si ustedes aquí están sentados y reconocen esa autoridad. Solo esa autoridad va a traer bendición sobre las vidas de aquellos que reconozcan esa autoridad, pero esta es mi esfera de influencia. Yo no puedo ir a otra congregación a impartir, yo no puedo ir a otra congregación a exhortar, porque no es la esfera de influencia que Dios me ha dado. Es como yo solo soy esposo de mi esposa, lógico, ¿no? Y papá de mis hijos. Esa es mi esfera de influencia en mi hogar. Como padre, como esposo, tengo esa influencia, tengo la autoridad. Obviamente si mi esposa me reconoce como autoridad. Y si mis hijos me reconocen como autoridad. Yo no puedo ir a la casa de otros a decirles cómo eduquen a sus hijos, a no ser que esté la apertura, la confianza de la ayuda mutua. Pero diferente es la esfera de autoridad que podemos tener como padres cuando un buen número de padres nos reunimos, nos rodeamos, cuando un buen número de padres aprovechamos nuestra autoridad y empezamos a hacer, a caminar conforme a la voluntad de Dios. Esa autoridad crece. Tenemos que entender eso. A nivel de la ciudad, ningún pastor tiene autoridad sobre la ciudad. Ningún pastor, ninguna congregación. La autoridad sobre la ciudad es dada a la iglesia de esa ciudad. Por eso es que Pablo no le escribió a la iglesia de Timoteo. Pablo no le escribió a la iglesia de Bernabé, Bernabé no. Bueno, ¿cómo es? Epafrit. Bueno,
No le escribió a las personas. Pablo le escribió a la iglesia de la ciudad. Le escribió a la iglesia de Corinto, le escribió a la iglesia de Tesalónica, le escribió a la iglesia de Galacia, le escribió a la iglesia de Éfeso. Por eso Jesús, en el mensaje que da en el capítulo 3, 4 y 5, creo, 2, 3 y 4, creo que es, de Apocalipsis, Jesús le da el mensaje a la iglesia de Laodicea, a la iglesia de Filadelfia, a cada iglesia. No se la da al pastor, no se la da al liderazgo, se lo da a la iglesia. Porque la iglesia, cuando está unida, cuando se une, cuando reconoce que somos uno, la esfera de influencia empieza a abarcar la ciudad en la que estamos. Por eso lo que hoy va a pasar, no solo vamos a irnos en una caravana vestidos con la camiseta de la selección Colombia o con los colores de la nación o de blanco. No solo vamos a estar allí tan rico cantándole al Señor y que sepan que aquí están los hijos de Dios. No. Lo que espiritualmente está sucediendo es que nos estamos poniendo de acuerdo primero, y ese es un precio. Ese es un precio, ponernos de acuerdo. Estamos poniéndonos de acuerdo para declarar que Jesús es la única solución para nuestra nación. Que la verdadera paz solo viene por Cristo. Que bendito el pueblo que declara al Señor como su Dios. Que si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Que si Jehová no guarda la ciudad, en vano trabajan los que vigilan. ¿Qué estamos diciendo hoy? ¿Qué estamos declarando en unísono? No solo los hijos de Dios que vamos a estar allí en la plazoleta de eventos, en la carrera 14 con primera. No solo ellos, saben una cosa, hijos de Dios se están levantando en las diferentes ciudades de Colombia. Comenzó en 4 ciudades, van más de 30 ciudades que se van a unir, la iglesia, una sola voz. Imagínense si nosotros tuviéramos el dron del cielo, un dron del cielo, donde Dios mira a sus hijos y mira sobre Colombia, y sobre Colombia llamas, sobre Colombia incienso en las diferentes ciudades, levantando un mismo clamor, incienso que son las oraciones de los santos, levantando un mismo clamor, levantándose en diferentes lugares. A mí eso me emociona y gracias a Dios voy a ser parte de eso, porque yo no soy, y les soy honesto, no soy, por eso pagamos el precio de trabajar con los pastores de la ciudad. Pero yo no soy de aquellos que van a decir, uy, ¿y aquí qué pasó? Dios no trabaja solo. Si su iglesia no se levanta, si su iglesia no ora conforme a la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios para las ciudades? ¿Cuál es la voluntad de Dios para las naciones? Queremos que Colombia cambie, queremos que Sogamoso cambie, pero pues lo más fácil es salir e irnos a almorzar. Y mire a ver Dios qué hace. ¿Saben que Dios no va a actuar si su pueblo no clama? Dios no va a actuar si su pueblo, claro, Dios es soberano, Dios va a cumplir su propósito. Pero muchas veces su iglesia puede hacerle recordar al cielo cuál es el propósito, cuáles fueron las palabras que Dios ha dicho sobre nuestra tierra. Recordemos Hebreos 6:18. Hay 2 cosas imposibles: que Dios mienta y que Dios no cumpla lo que promete. Y es su iglesia, no es porque Dios pierda la razón o porque Dios sea olvidadizo, no, es su iglesia la que tiene que recordarle, sus hijos los que tienen que recordarle al Señor lo que Él ha dicho. No fue lo que pasó con Moisés cuando Moisés bajaba del monte con las tablas de piedra y el pueblo se desenfrenó. ¿Cuál fue la primera reacción de Dios? Quería acabar con su pueblo, rebeldes. ¿Cómo es posible que Él todo lo que hizo, todo lo que ha hecho para sacar a su pueblo de la esclavitud, abre el mar rojo, lo lleva, lo sustenta, le provee, no se le acaba el vestido, no se le acaba el calzado, y en el momento se va el líder que puso al frente de su pueblo, el pueblo se desenfrenó?
Cuando Dios tenía el anhelo, era que el pueblo tuviera relación con Él, no el líder. Y saben que eso muchas veces se manifiesta en estos días. Ay, pastor, vaya usted. Esa es su responsabilidad. Que los pastores sean los que se unan. No. Es el cuerpo. Es el cuerpo. Y no sé si tú creas que haces parte del cuerpo. Y cuando el cuerpo se une, como lo dice Efesios 4, cuando se han levantado evangelistas, pastores, apóstoles, profetas, maestros, todos para edificar el cuerpo de Cristo, para manifestar, porque en medio de la unidad y en medio del crecimiento de la unidad, el que es visto es Jesús. Por eso el salmista declaraba: mirad cuán bueno y delicioso es que los hermanos, ¿qué? ¿Estén qué? ¿Estén qué? Juntos. Ay, tan lindo, pues vayámonos a almorzar juntos. Y estamos juntos. No, en armonía con la voluntad de Dios. Bueno, tenemos que prepararnos. Yo los animo. Yo no puedo obligarlos a ustedes a que caminemos juntos. Es una decisión de ustedes y el Señor. Yo los animo. Dios no trabaja solo. Cuando Moisés bajó y vio el desenfreno y sintió el corazón de Dios y vio que Dios quería acabar con su pueblo, Moisés lo que le hizo fue recordarle lo que él había hecho de su pueblo. Y por eso allí el Señor tomó una decisión. ¿Que es que el Señor es maleable? No. ¿Que es que podemos manipular a Dios? No. Por eso tenemos que asegurarnos que conocemos su voluntad. ¿Y cuál es la voluntad para esta tierra? ¿Cuál es la voluntad que dice la palabra para la nación? ¿Cuál es la voluntad de Dios para las naciones de la tierra? ¿Cuál es? ¿Ah? ¿Pero cuál es? Volvamos a 2 de Crónicas 7. Yo abriré las ventanas de los cielos y sanaré su tierra. Sanaré su tierra. Entonces, no vamos a orar aquí, vamos a orar allá. Vamos a estar juntos orando. La caravana es porque mientras vamos en los carros, en las motos, en las bicicletas, los que podemos ir en esos medios de transporte, vamos a ir orando por las calles, vamos a declarar el nombre de Jesús, no vamos a hablar en contra de nada, de nadie, solo vamos a levantar a Cristo, declarar el nombre de Jesús sobre nuestra ciudad, declarar el nombre de Jesús sobre nuestra tierra. Y a las 12:40, si tú no tienes vehículo, pueden pasar dos cosas. Si tú vienes a pie, ahorita podríamos hacer, de pronto hay personas que venimos en carro y tenemos un cupo, tenemos dos cupos, entonces llevemos a los que podamos, llevémoslos en el carro para que hagan parte de los que no vienen en carro o los que no vienen en bicicleta o los que no vienen en moto. Y nos vamos hacia juntos de aquí. Los que no tengan carro, busquen aquel que le cae mal, perdónenlo y súbasele al carro. Y cumplimos lo que dice la palabra. Y los que no, de pronto por alguna razón, y quieren estar 12:40 en la plaza 6 de septiembre, la caravana va a llegar allí. Y allí, dirigidos por el pastor Danilo de la Iglesia Interamericana, y allí vamos a levantar juntos un clamor de oración. Van a haber puntos, valga la redundancia, puntos puntuales. Van a haber declaraciones puntuales que vamos a hacer allí en la 6 de septiembre, un lugar que también es de autoridad, y vamos a levantar el nombre de Cristo, ¿Y saben qué es lo que más me anima? Porque es que de nosotros, de los cristianos, no nos van a convertir en historia. No nos van a convertir en historia. Somos los cristianos
ungidos, llenos de la autoridad del Señor, los que podemos traer cambio a nuestra tierra, y que sea cumplida la palabra y que sea cumplida la profecía de que toda la tierra será llena del conocimiento de la gloria del Señor, como las aguas cubren la mar. Pero Dios te necesita a ti y Dios me necesita a mí. ¿Ok? Entonces, vamos a disponernos. Si ustedes trajeron carro y no tienen de pronto algo de decoración, aquí tenemos unas bombas, estamos armando unas bombas para decorar los carros, y faltando 10 para las 12 vamos a salir hacia la carrera 14 con primera, si mi esposa no me dice algo diferente, porque pues acordémonos que nosotros somos la autoridad de la casa y hacemos lo que nuestra esposa nos dice.